huracán es un fenómeno natural capaz de arrasar con ciudades enteras. Sus masivas destrucciones han sido registradas en muchos países como los peores desastres naturales en su historia. Tanto ha sido que en algunos de ellos ha perdurado por años y años en las memorias de quienes aún recuerdan con miedo a los más devastadores huracanes de la historia. Para empezar, haré una pequeña aclaratoria. Un huracán, un tifón o un ciclón es técnicamente lo mismo, solo se diferencian uno del otro por la locación donde estos se originan. Los que se forman en el Océano Atlántico y en el noreste del Pacífico son llamados huracanes. En el noreste del Pacífico se les llaman tifón y un ciclón son aquellos que se originan en el sur del Pacífico o en el Océano Índico. El nombre científico, sin embargo, es ciclón tropical para cualquiera. Para muchos es bien conocido el huracán Katrina. No por nada se encuentra aquí. Fue un huracán que llegó a la máxima categoría nivel 5. Nació el 23 de agosto del 2005 y desapareció el 31 del mismo mes. Se originó en las Bahamas y avanzó rápidamente por Cuba y la Florida. Pero aunque ya había causado estragos, apenas calentaba. Retomó curso a través del Golfo de México, donde se fortaleció y seguidamente tocó tierra por segunda vez en el estado de Luisiana. Y aunque solo llegaría en categoría 3, sacudió trágicamente la ciudad de Nueva Orleans, dejándola totalmente inundada y 80% destruida, por culpa de un sistema de diques que colapsó, y no hubo más nada que hacer para detener a este coloso, que arrastró olas a más de 19 kilómetros desde la costa. Una fuerza bárbara que sostuvo con vientos de 280 kilómetros por hora. De lejos fue la región más afectada, dejando una cifra de 1.836 muertes en su totalidad. Así se ganó el puesto del huracán más costoso de la historia. Las pérdidas se calculan en 108.000 millones de dólares. Otro huracán que dejó huella en el país del tío Sam fue sin duda el del año 1900, llamado huracán de Galveston. Según sus vientos de más de 233 kilómetros por hora, se sabe que fue de categoría 4, pero no está del todo claro cómo fue su evolución y recorrido. Como bien para la época no se contaba con la tecnología meteorológica de ahora, solo se podría saber del curso y la evolución de un huracán a través de los reportes de los barcos que se encontraban en el mar, y ya que muchos de ellos terminaron en el fondo del mar, poco se pudo apuntar en aquellos días. Según testigos, la tormenta se inició en la costa de África y viajó a través del Océano Atlántico hasta llegar a las costas de Estados Unidos, donde un informe equivocado había hecho que las autoridades no tomaran las medidas preventivas adecuadas, y el desastre fue catastrófico. La compañía de Thomas Edison pudo capturar aquel momento en estas fotografías. Se estiman unas 12.000 muertes y un costo en daños materiales de más de 600 millones de dólares. Es considerado el peor huracán en la historia de los Estados Unidos. En 1780, el huracán llamado el Gran Huracán de las Antillas ocurrió en plena guerra sobre la independencia de las Indias Occidentales, en el Mar Caribe. Todo comenzó el 10 de octubre de 1780. Al parecer se formó en la zona de las islas de Cabo Verde, donde aprovechó para enojarse lo suficiente y llegar a Barbados con una fuerza destructora jamás vista hasta entonces. Según cuentan las historias, los gritos de las personas no podían oírse a causa del aterrador silbido del viento enfurecido. Se dice que era tan fuerte que arrancaba violentamente la corteza de los árboles antes de hacerlos volar, y está registrado que al menos 8 barcos del ejército británico fueron devastados por la fuerza del huracán. Uno de ellos cayó como quien lanza un papel sobre el hospital de la ciudad, destruyéndolo en su totalidad.
Su paso por las Antillas fue tan catastrófico que dejó al menos 22.000 muertes, además de plagar la zona de enfermedades que se cobró la vida de otros cientos. Es imposible saber de qué categoría era, pero por las fuerzas bárbaras se estima que haya sido de categoría 5. A casi 3 siglos del suceso, es recordado como uno de los eventos naturales más caóticos jamás ocurridos. Fue simplemente la naturaleza en un acto de rebeldía y desasosiego. Aunque en los años posteriores al desastre se catalogó como un tsunami, se ha podido demostrar recientemente que fue a causa de un ciclón de categoría 5 posiblemente, lo que terminó destruyendo a Calcuta en 1737, puesto que en la noche del 11 de octubre de 1737, esta ciudad ya no sería la misma. Luego de la violenta tormenta, solo quedó esto. Para entonces se pensó que era el fin del mundo. Solo imagina la resistencia que podría tener una ciudad en donde las casas eran hechas de barro y el techo de paja. Prácticamente arrasó con todos a su paso. Se dice que nadie quedó de pie. No hubo persona, animal, casa o cualquier cosa que no hubiese sido abatido por el ciclón. Su paso acabó con la vida del 25% de la ciudad, unas 5.000 muertes fatales. Bangladesh es un país que ha sufrido la visita de numerosos ciclones a lo largo de su historia. Este territorio, llamado anteriormente Pakistán Oriental, se encuentra en el medio de un camino marcado por el horror. Y aunque sean muchos los ciclones que han tocado sus costas, solo mencionaré esta vez el que se considera el más devastador. Un ciclón que no llegó a pasar de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, pero debido al crecimiento de la población rápida en Bangladesh, un lugar sumamente pobre, no se pudo hacer nada para evitar la catástrofe. Las autoridades de 1970 simplemente no contaban con un buen sistema de evacuación, lo cual hizo que las cosas ocurrieran de la peor manera posible. Viniendo desde el mar meridional de China, fue un camino bravío que hizo que un pequeño ciclón de categoría 1 se convirtiera en un monstruo ambicioso de categoría 3, que le alcanzó para llegar a Bangladesh y acabar con toda la ciudad. La suma total de muertos superó los 500.000. Las enfermedades desatadas fueron rápidamente epidemias mortales. El gobierno pakistaní de entonces fue prácticamente impasible al prestar la ayuda humanitaria. Solo después de unos años se pudo recuperar la región, que presentó, además de pérdidas humanas, una pérdida en daños de más de 2.000 millones de dólares. Ha sido el huracán más espantoso de los últimos tiempos. Pero imagina qué hay de aquellos que debido a los tiempos lejanos no se sabe nada, tal vez porque en su paso solo quedaron unos pocos testigos analfabetas que no pudieron registrar lo ocurrido. Te pido que por favor te suscribas al canal, dame un like si te ha gustado. Esto ha sido Solidbar y nos veremos muy pronto.